Esta historia trata sobre una chica violinista que necesita estimulación física para tocar bien su violín. Tiene los oídos tan sensibles que cuando un hombre la toca en ese lugar, se derrite, pierde el control y deja que le haga el delicioso. Esto provoca que esté a punto de perder a la persona que realmente ama, y a la vez la ayuda a ganar el premio que tanto anhela. Esta es la historia que te voy a contar. La película comienza mostrando una escena romántica entre Bella y su amante Enrique en un parque. Allí, Enrique no pudo contener su deseo, pero Bella se negó y lo empujó. Después de eso, Enrique le dio a Bella un regalo en forma de un libro de música que realmente le gustó. La chica quería ser invitada a la habitación de Enrique, pero después de que se besaron y Enrique manoseó el cuerpo de Bella, Enrique realmente quería hacer el amor. Pero ella aún no quería hacerlo, y escucha esto: Enrique obligó a Bella a usar su boca, para darle placer. La escena luego cambia a Bella, que está ocupada practicando con su violín. Bella recibe una llamada de que pasó la primera audición. Le dice a su hermana y cuando quiere decirle a su madre que hay tantas parejas haciendo el amor. Aparentemente, la madre de Bella se convirtió en entrenadora para que las parejas casadas puedan disfrutar mejor de las actividades antes de acostarse mejor y más divertidas. Al día siguiente, Bella visitó a su profesor de música, el señor Ball, y le informó que ella pasó la selección inicial en la audición musical en la que participó. Pero el señor Ball era un poco pesimista porque debe haber muchos genios musicales que competirían con Bella. Pero como dijo el señor Ball, el talento es solo la mitad y el resto es práctica. Aunque Bella no tiene talento, compensará las deficiencias al continuar practicando. Cuando Bella y su familia estén desayunando juntos, de repente su hermano le pregunta a Bella sobre Enrique, que tiene un hermoso y torcido. Bella no está contenta con la pregunta de su hermana, pero la familia parece muy abierta sobre la sexualidad porque la madre también es curiosa e incluso anima a Abel, que todavía es virgen, a perder su virginidad con Enrique. Le dice a Bella que lo haga esta noche después de la fiesta de despedida de la escuela. Bella duda un poco y su hermana dice que quiere ir a la fiesta de despedida esa noche. Bella y su hermana estaban en una fiesta y tenían la intención de hacer el amor con Enrique. Los dos bebieron y también lo hizo la hermana de Bella, pero cuando Bella fue al baño, algo inesperado sucedió. Cuando salió del baño, la gente se reunió como viendo un espectáculo. Bella tenía curiosidad y fue solo para ver a su hermana haciendo el amor con Enrique mientras muchas personas miraban. Sintió náuseas y debilidad después del incidente y decidió irse a casa. Debido a este incidente, Bella no estaba enfocada en hacer todo, ya sea en el trabajo o practicando música. Al día siguiente, Bella decidió ir a la próxima audición de la oficina sin despedirse de la gente en casa. Después de llegar al lugar de la audición, Bella conoció a su mejor amiga, Yuki, que también estaba audicionando. Era hora de que Bella actuara frente a los jueces, pero en ese día, Bella no pudo mostrar su mejor actuación, por lo que los jueces detuvieron la actuación de Bella. Mientras estaba en una sala de espera oscura, Bella fue abordada de repente por un hombre extraño que inmediatamente la abrazó por detrás, le besó la oreja y la tocó en varios rincones de su cuerpo, incluso en el área privada de Bella, lo que hizo que la chica se sintiera como si estuviera flotando y libre de los sentimientos que estaban atrapados en su corazón, hasta que finalmente pudo tocar el violín muy bien, pero su actuación no fue presenciada por los jueces porque estaban descansando. Pero hubo un juez llamado Vincent que vio la actuación de Bella y dijo que Bella estaba frígida. Después de eso, Bella informó a su madre si pasaba la segunda audición, pero se preguntó por qué podía llamarse frígida. Su madre luego explicó que Bella solo necesitaba hacer el amor antes de comenzar la actuación para estimular los nervios de su cerebro y cuerpo para que funcionaran de manera óptima. Pero Bella solo pensó que era una broma. Luego conoció a Yuki porque vivirían juntas por un tiempo, pero cuando Bella practicó con Yuki nuevamente, no jugó bien y recordó las palabras de su madre para hacer el amor primero. Bella trató de contarle a Yuki al respecto, aunque Yuki no le creyó, Bella quería intentarlo. Bella luego contrata a un chico llamado John, pero esto no satisface a Bella porque John no puede estimular los nervios de la chica. Bella decide terminar su sesión mientras se lleva a cabo la actividad. Luego, Bella intentó tocar el violín, pero aún así tuvo malos resultados. Al día siguiente, Bella visitó a Vincent, quien sería su tutor. En medio de la lección, Vincent de repente abrazó y besó la oreja de Bella. En ese momento, Bella estaba muy excitada, pero se contuvo por miedo, dejándose llevar y haciendo el amor con su tutor. Después de regresar a su habitación, Bella volvió a practicar violín y los resultados fueron buenos. Finalmente, entendió que la estimulación cerebral y los sentimientos eran esenciales para que Bella tocara bien el violín. Esa noche Bao y Yuki fueron a un pub, se emborracharon juntos y conocieron a un hombre alto y guapo llamado Yassi.
Resultó que el hombre también era uno de los participantes de la audición en la que participó Bella. Cuando los tres estaban bailando y besándose, Yuki tomó una pastilla que cortó usando su boca y se la dio a Bao, lanzando un beso hacia Bella, quien se emocionó instantáneamente y se volvió muy agresiva. Esa noche, Yuki y Bella hicieron el amor en su habitación. Bella se despierta sintiéndose avergonzada, pero Yuki está muy feliz y le da el desayuno a Bao. Pero Bao no se da cuenta de que a Yuki le gusta ella. Le pregunta a Yuki sobre Jessie, lo que pone celosa a Yuki y deja a Bella confundida. Bella inmediatamente salió a buscar el paradero de Yuki, luego fue al lugar de ensayo y se encontró con Jessie, quien estaba solo porque Yuki no se presentó. Pasaron tiempo juntos haciendo música, bailando y besándose, pero Jessie lo detuvo porque sentía que no era bueno y heriría los sentimientos de Yuki. Bella regresó a la habitación de Yuki, pero las pertenencias de Bella ya estaban empacadas en su maleta. Bella se disculpó por pensar en Yuki como una amiga, porque en realidad a Abel todavía le gustaban los hombres. Lo que sucedió anoche fue solo porque estaba demasiado borracha. Bella luego fue a buscar un hotel e inmediatamente llamó a Vincent para que se reunieran de una manera oscura en la sala de espera antes de que comenzara la segunda audición al día siguiente. Bella estaba tan preocupada que inmediatamente esperó en la sala de espera oscura y Vincent llegó allí. Los dos hicieron el amor muy rápido pero deliciosamente debido al placer de hacer el amor. Bella pudo tocar el violín muy bien, lo que la ayudó a clasificarse para la ronda final. Le dijo a Jessie que cuando terminó la audición, Abel parecía gustarle a Jessie y planeaban celebrar juntos. Pero cuando Bella vio a Vincent frente a ellos, inmediatamente se acercó al hombre en su estudio para darle las gracias, pero Vincent inmediatamente la besó y la empujó sobre la mesa. Bella, que también sentía placer, decidió hacer el amor con Vincent e ignorar a Jessie, que la estaba esperando. Mientras tanto, Jessie sospechaba porque Bao, que se despidió y se fue por un rato, no volvió lo suficientemente seguro. Cuando se abrió la puerta, Jessie vio una escena que le disgustó porque pensó que Bella podría calificar para el final porque estaba jugando detrás de escena con el juez Vincent. Después de sentir sentimientos que nunca antes había experimentado, Bao decidió abandonar la audición y no solo eso, Bella también decidió dejar de tocar el violín, regresó a casa y vio a su hermana besándose con Hendrik, quien ahora viene a menudo a la casa, lo que hace que Bella se sienta incómoda. Después de unos días en casa, Bella le pide a su madre un trabajo para ayudar a su madre a hacer terapia sexual para Texas. Pero después de ver una escena llena de gente haciendo el amor, Bella recuerda el momento vergonzoso cuando el hombre que le gustaba la sorprendió haciendo el amor con otro hombre. Su madre la vio llorando, sintiendo mucha pena, luego se acercó a Bella y le preguntó. Bella luego explicó que se dio cuenta de que si alguien la besaba o jugaba con sus oídos perdería el control y se volvería agresiva. Haría el amor y eso sucedió cuando el hombre que le gustaba la atrapó haciendo el amor con el jurado. Ahora Bella siente que perderá al hombre que ama para siempre. Su madre luego le aconseja a Bella que regrese y busque al hombre que ama y que explique con el mayor detalle posible por qué Bella puede hacer el amor al jurado. Aunque inicialmente vacilante, ahora no quiere arrepentirse y sentirse perdida como cuando su hermana se llevó a Hendrik de ella. Bao se apresura a regresar a la ciudad y se encuentra con Yuki para evitar malentendidos entre ellos. Luego, Bella se encuentra con Jessie y dice que el incidente fue un accidente porque sus oídos son muy sensibles cuando alguien los toca, pero a Jessie no le importa eso. Después de escuchar que Yuki realmente le gustaba, Jessie bajó un poco su ego porque resultó que el misterioso hombre que había besado y estimulado a Bella en esa oscuridad era él. Después de obtener respuestas a sus sentimientos, Bella se apresuró a la audición final con la ayuda de Jessie en una habitación oscura para estimular todos los nervios de su cuerpo y con la ayuda de sus seres queridos. Bella pudo mostrar su mejor actuación y ganar el título de campeona. Hasta aquí esta fascinante historia. Si te gustan las historias de amor y romance, explora nuestro canal, tenemos muchos videos para ti. No olvides suscribirte y dejarme un like.